Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. El aire huele a papel viejo y humedad, como si alguien hubiese cerrado las ventanas hace décadas, pero olvidado apagar la luz. Una casa en la cima de una colina, con la pintura de las paredes descascarada y los escalones del porche vencidos por el tiempo, sigue proyectando una tenue luz amarilla desde una lámpara de mesa, justo al lado de una butaca vacía. Nadie ha vivido allí desde 1964 y sin embargo, cada noche a las 22:17 la luz se enciende. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Tocas el picaporte con cuidado, esperando el rechinar del metal oxidado. Pero no suena. La puerta se abre sola, despacio, como si alguien al otro lado la estuviera esperando. Dentro, el silencio es absoluto, salvo por el zumbido eléctrico leve de aquella lámpara. En el centro del salón hay una mesa de madera tallada con 5 sillas desparejas. Una tiene el respaldo roto. Otra todavía conserva marcas de uñas en el brazo izquierdo, como si alguien se hubiera aferrado demasiado fuerte. Sobre la mesa, un archivo. No tiene nombre, solo un número, 135 Lane. Lo abres. Dentro hay una sola hoja doblada en 3 partes. No tiene letra impresa, solo una anotación a mano, temblorosa. Todavía está aquí. No olvida. No se va. Un dato curioso, esta casa figura como demolida en los planos municipales desde 1972. Algunos dicen que ardió en un incendio. Otros aseguran que fue vendida al Estado y convertida en depósito de archivos. Pero cada intento de buscar pruebas termina en documentos perdidos, notas ilegibles o empleados que no recuerdan bien. Sin embargo, en 1983, un historiador local tomó una fotografía de esta colina al atardecer. Al ampliar la imagen, se ve la casa, perfectamente intacta, con una figura en la ventana del segundo piso. La fotografía fue retirada del archivo del museo una semana después. Nadie sabe quién la tomó. Nadie sabe quién la retiró. Y entonces, ¿te das cuenta? En la pared del salón, justo encima del mueble de madera, cuelga un retrato. Está descolorido, casi borrado. La figura central, una mujer con un vestido gris, parece mirar directamente hacia ti, aunque sus ojos estén apenas esbozados. Abajo, en letra dorada, hay una inscripción. Ana Luz Valderrama. 1906-1964. La fecha coincide con el abandono de la casa, pero el nombre no aparece en ningún registro civil, electoral, notarial ni eclesiástico de la provincia, como si nunca hubiese existido, o como si alguien hubiese querido que dejara de existir. Algunos vecinos antiguos dicen que ella hablaba sola, que cada jueves por la tarde se sentaba frente a la ventana con una libreta y escribía como si alguien le dictara desde el otro lado. Otros recuerdan haberla visto paseando por el jardín de noche, hablando con una niña invisible. Nunca tuvo hijos, según los papeles, pero una crónica de un diario Rigel de 1957 menciona el caso de una menor no identificada que fue vista varias veces en los alrededores de la colina. La nota fue publicada y al día siguiente, retirada. Nadie conserva el original. Solo una versión fotocopiada con líneas negras cubriendo la identidad de los reporteros. Hay algo más. En el segundo piso de esta casa hay un dormitorio intacto. La cama está hecha con una colcha bordada a mano. Sobre la mesita de noche, una grabadora de bobina abierta, sin cinta, pero al acercarte suena un susurro leve, apenas audible, como un eco que no se resigna a apagarse. ¿Todavía estás aquí? Han pasado 60 años. Y luego, silencio. La cinta nunca gira. No hay electricidad. No hay baterías. Pero cada noche, a las 22:17, la grabadora emite esa frase. Siempre la misma voz. Siempre la misma pregunta.
Siempre la misma hora. Algunos investigadores paranormales han intentado registrar la voz. Ninguno ha podido. Los micrófonos fallan, las cámaras se apagan. Solo uno logró anotar a mano lo que escuchó. Murió 2 semanas después en un accidente automovilístico. Su libreta fue robada del hospital donde había quedado como evidencia. Nunca se recuperó. Sin embargo, hay quienes aseguran que no es un fenómeno paranormal, que es un mecanismo de control, de borrado sistemático, que hubo alguien o algo que se aseguró de que Ana Luz Valderrama desapareciera de toda historia oficial pero no de la memoria de esta casa. Algunos historiadores aún debaten si existió en realidad una red de anulación civil durante los años 60, un programa secreto mediante el cual ciertas personas eran eliminadas de los registros a cambio de silencio, protección o venganza. Oficialmente no hay pruebas, solo rumores. Una carta aquí, un acta rota allá. Voces que no tienen cuerpo. Archivos que reaparecen solo para volver a desaparecer. Te detienes frente a la puerta del sótano. Está cerrada con cadena, pero una de las eslabones está No bajas al sótano, todavía no. Hay algo en la forma en que la cadena cuelga, como si no debiera tocarse, como si al romperla algo se soltara o se recordara. En cambio, regresas al salón, al archivo sobre la mesa. Lo examinas una vez más, buscando detalles que antes no viste. Y entonces notas el sobre. No es del archivo. Estaba oculto entre las hojas del respaldo roto de la silla más cercana. Un sobre pequeño, marrón claro, con bordes comidos por la humedad. Sin remitente. Sin sello. Pero con una caligrafía elegante, algo nerviosa. A quien quiera escucharla. Lo abres. Dentro, una carta. Está escrita con tinta negra, ya desvaída, pero cada letra es clara, meticulosa. Dice así: no tengo nombre en sus archivos. Pero sí tengo voz. Me llamo Nerea. Y no fui la única. No soy la única. Pero fui la primera en hablar. Aunque nadie me creyó. Aunque nadie me escuchó. Esta es mi historia. O lo que queda de ella. Llévala donde alguien pueda recordarme. Tu respiración se corta por un instante. Nerea. El mismo nombre escrito en tiza en el suelo del pasillo. Vuelves a mirar la carta. En la parte de atrás hay un número. 1955C.I.24.03.78. Un código, una clave, una fecha. Horas después, en la biblioteca municipal del pueblo, entre actas mohosas y libros encuadernados con hilo, encuentras un índice de correspondencias oficiales del año 1955. CEDIC parece referirse a cartas internas del Ministerio del Interior. La entrada a las 24:03 y 7 segundos 8 está registrada como documento extraviado, pero alguien lo leyó. En la esquina inferior derecha del índice hay una firma, J. Valderrama, el apellido. El mismo que el de Ana Luz. ¿Era su esposo, su hermano, su padre? ¿O solo una coincidencia cuidadosamente colocada? Un bibliotecario anciano se te acerca. ¿Buscas algo en particular? Le muestras la firma. ¿Recuerda a alguien con este apellido? Te mira durante unos segundos. Luego, suspira. Hace muchos años, alguien vino preguntando lo mismo. Una mujer. Llevaba una carpeta y una fotografía. Decía que estaba buscando a su hija. Que su nombre era Nerea. ¿Qué ocurrió con ella? Nadie lo sabe. Desapareció como si nunca hubiese venido. Pero dejó una cosa en el buzón de donaciones. Va a una pequeña caja metálica detrás del mostrador. Busca con manos temblorosas. Saca una hoja plastificada. Es una fotocopia. Una carta. La misma que acabas de encontrar en la casa. Idéntica. Excepto por una frase extra al final. No abras la puerta del sótano.
Aún no. Ahora, la carta tiene 3 versiones conocidas. La que encontraste en la casa, la del archivo oficial marcado como extraviado, y esta copia donada por una mujer desconocida que también buscaba a Nerea. 3 caminos que nunca debieron cruzarse. Y sin embargo, aquí estás tú. Algunos creen que Nerea fue una niña real, víctima de uno de los primeros experimentos de manipulación de identidad durante la Guerra Fría, cuando varias agencias estatales y privadas buscaban borrar, alterar o reemplazar memorias humanas como parte de programas secretos. Proyectos como MKUltra, según se ha documentado, llegaron hasta América Latina con ayuda de ciertos gobiernos autoritarios. Sin embargo, el nombre de Nerea jamás aparece en los listados de víctimas, ni en informes desclasificados, ni en entrevistas. Nada excepto una grabación. En 1992, un periodista de radio grabó una llamada anónima durante un programa nocturno. La voz era de una niña. Me llamo Nerea. ¿Dónde estás, Nerea? No me acuerdo. ¿Y cómo sabes tu nombre? Ella me lo repite cuando sueño. El periodista pensó que era una broma. Nunca emitió la llamada al aire, pero la conservó, hasta que en 2001 murió de un infarto fulminante. El casete fue hallado en su estudio junto a una nota que decía: su voz nunca envejece. Tú escuchas la grabación en línea gracias a un archivo clandestino que la subió brevemente antes de desaparecer. Y sí, la voz suena idéntica a la de la grabadora en la casa. 60 años después no ha cambiado. Algunos historiadores aún debaten si esas llamadas infantiles que surgieron durante décadas en programas de radio latinoamericanos eran parte de fenómenos aislados o formaban un patrón. Hay quienes creen que era una misma voz, una misma niña, buscando ser recordada. Otros piensan que fue una campaña de desinformación. Y hay quienes aseguran que fue un eco real de alguien que jamás dejó de hablar. Una leyenda local sostiene que Nerea era la hija de una voz, una niña nacida de una promesa incumplida o de una oración rota, que no nació en un hospital, sino en la palabra de alguien que necesitaba compañía. Y por eso, no tiene partida de nacimiento, ni tumba, ni acta de defunción. Solo apariciones y cartas. Una carta, como la que tienes en las manos. Otra vez, la tinta empieza a desaparecer. Las letras se diluyen lentamente como si alguien estuviera borrándolas desde adentro del papel. Intentas fotografiarla, pero la imagen sale negra. Escaneas, falla. Grabas, no suena. Y entonces lo escuchas. Desde el fondo de la casa. Estoy lista. 3 palabras, dicha con la misma voz de antes. La voz que no envejece. La voz que esperó 60 años. No respondes. El aire se vuelve más denso, como si cada molécula de polvo esperara algo. La casa, que hasta ahora parecía inerte, comienza a respirar contigo. Lenta, rítmica, casi humana. Cada crujido de madera suena como un hueso que se acomoda. Cada sombra parece observarte desde un ángulo distinto. Y sin saber por qué, caminas hacia el cuarto del fondo. La habitación más lejana, justo al final del pasillo, tiene la puerta entreabierta. ¿No la habías notado antes? Dentro, hay una mesa pequeña y una grabadora de cinta abierta. Pero esta no está rota. Tiene una cinta colocada. Recién colocada. Con una etiqueta manuscrita. 1967 testimonio sin archivo. Te sientas. No porque quieras, sino porque alguien necesita que estés ahí. Presionas play. Primero, estática. Luego, una respiración contenida. Y una voz masculina. Nombre del declarante, testigo protegido. Edad, 34 años. Declaración sobre el incidente ocurrido en la calle Valderrama. Número 17, la noche del 3 de octubre de 1964. Silencio. Luego, con más miedo que duda, vi a la niña. No tenía rostro, pero sabía mi nombre. La cinta continúa, fragmentada. Entré a la casa porque escuché gritos.
Pensé que era una discusión, pero no eran cantos infantiles, de esos que se cantan en ronda. Ella estaba parada frente a la ventana. Ana Luz detrás de ella, murmurando algo al oído. Cuando me vio, la niña estiró el brazo. Me señaló. No tenía boca, pero me hablaba por dentro. Dijo que no era la única. Que todos estábamos en peligro, que cada uno de nosotros ya había olvidado algo esencial. Y que algún día lo recordaríamos y sería demasiado tarde. Silencio. Pero lo más perturbador no es lo que la voz dice, es que no existe ningún expediente de esa noche. Buscas. En el registro de incidentes del 3 de octubre de 1964 no hay ningún reporte en esa dirección. En cambio, hay una denuncia por ruidos extraños en la calle paralela y una nota marginal, escrita a lápiz. Redirigir atención al caso N1. Eliminar testimonio. ¿Recuerdas la voz del periodista que grabó a Nerea en 1992? La comparas con esta, y entonces te das cuenta, es la misma voz, 35 años antes. Un testigo que dio testimonio en 1967 y luego reapareció en una cinta anónima en 1992, con la misma entonación, la misma pausa antes de decir ella. Pero aquí viene lo imposible. En 2005, un archivo sonoro sin identificar fue encontrado en la Universidad Autónoma de Madrid, sin fecha ni firma. Al reproducirlo, se oía la misma voz relatando una historia similar, pero con nombres distintos. Vi a la niña. No tenía rostro, pero sabía lo que había olvidado. El archivo fue clasificado como una ficción experimental de un estudiante de ingeniería de sonido. Ese estudiante jamás se presentó, y el archivo desapareció. Algunos teóricos del fenómeno creen que estas voces corresponden a una sola conciencia que atraviesa los años, reutilizando cuerpos, repitiendo advertencias. Como si un eco mental se hubiera incrustado en la memoria colectiva, hablando cada vez con nuevas palabras, pero con la misma angustia. Otros sostienen que se trata de una serie de grabaciones creadas como experimento psicológico en cárceles latinoamericanas. Se probaron patrones de voz para inducir pánico, confusión o incluso recuerdos falsos. Pero hay una contradicción fundamental. Todas estas grabaciones tienen una constante. Mencionan a una niña sin rostro que sí tiene nombre, Nerea, y una mujer que susurra detrás de ella, Ana Luz. Entonces te llega una fotografía. Una seguidora del canal te escribe desde Córdoba, Argentina. Te dice que su abuela la llevó una vez a una casa donde vivía una señora triste que tenía una niña invisible. Y adjunta una foto, blanco y negro, una mujer sentada en una silla mecedora con una sombra extraña justo a su lado. Como si alguien más hubiera estado allí, pero la imagen se negó a capturarlo. Al ampliarla, notas algo. Sobre la mesa junto a la mujer hay una grabadora, la misma que está frente a ti ahora. Y detrás de ella, en la pared, cuelga un cuadro. No se distingue bien, pero parece una figura infantil con el rostro borrado, y una mano sobre su hombro. Una inscripción bajo la imagen dice, ellos la escuchan. Yo la recuerdo. ¿Quién es ellos? ¿Quién la recuerda? Algunos historiadores aún debaten si estos documentos y grabaciones son fragmentos de una sola narrativa rota, manipulada con el tiempo. Una corriente plantea que fueron recolectados por una organización secreta no gubernamental cuyo objetivo era preservar voces perdidas que el mundo ya no quiere oír. El problema es que nadie ha podido confirmar la existencia de esa organización. Solo quedan símbolos, fragmentos y grabaciones que nadie se atreve a destruir. En la casa, la grabadora se detiene. La cinta se rebobina sola. Tic, tic, tic. Presionas play de nuevo. Esta vez, solo una frase. Fui testigo. Y ahora tú lo eres también. Te levantas y ves algo en el espejo del fondo. Una sombra, pequeña, con el contorno borroso, pero los ojos fijos en ti. No puedes moverte. Los ojos de la figura en el espejo no parpadean, no se alejan, ni siquiera parecen tener pupilas. Son más bien como marcas de carbón hundidas en una piel que no debería estar allí. Y sin embargo no sientes miedo, sientes algo peor. Reconocimiento. Ya la has visto antes. No sabes dónde, no sabes cuándo, pero la conoces. Das un paso hacia el espejo
y ella desaparece, no como una figura que se va, sino como un recuerdo que se borra justo antes de ser recordado. Al girarte, ves una puerta que no estaba antes, pequeña, de madera cruda, está entreabierta. Más allá, una escalera polvorienta que desciende. No es el sótano, es otra cosa, más hondo, más viejo. Bajas, un escalón cruje. Otro se astilla bajo tu peso, y entonces lo ves, un aula, bajo tierra, oculta, silenciosa. La luz de un tubo fluorescente parpadea desde el techo, aunque no hay cables visibles. Hay pupitres, 8 en total, una pizarra, y una chaqueta infantil colgada en el perchero del fondo. La habitación huele a lápices gastados y humedad. Y hay algo más. En cada pupitre, un cuaderno, todos abiertos en la misma página. Una palabra escrita en letra infantil. Y ese toy punto. Cada cuaderno tiene una caligrafía distinta, pero todas muestran la misma palabra. Salvo uno, el que está al fondo, junto a la ventana sin cristal. Ese tiene otra frase. No me ven, pero sí me oyen. ¿Buscas el plano del edificio original? Lo encontraste en la biblioteca hace un par de días. No hay aulas en el subsuelo, solo almacenamiento. Y ni siquiera eso. El plano marca esta zona como terreno inestable, inutilizado desde 1953. Pero aquí estás tú, de pie, en un aula que no existe, que, según los archivos, nunca existió. Y sin embargo, aquí está la chaqueta, roja, con un parche cosido a mano, una flor sin pétalos, el nombre bordado en el cuello. Nerea. Sientes un tirón en el estómago como si alguien acabara de nombrarte sin palabras. Y en ese momento suena la campana, aguda, real. Te giras. En la pizarra algo nuevo ha sido escrito. Tiza blanca. No la viste hacerlo. Nadie está aquí. Pero la frase ahora dice, no fui la única. Algunos documentos filtrados a principios de los 2000 mencionan programas escolares clandestinos en regiones rurales. Bajo el pretexto de educación acelerada, se realizaron experimentos de reeducación de la memoria en menores que habían sido separados de sus familias por razones de seguridad nacional. Estos niños fueron alojados en instalaciones no registradas bajo identidades nuevas. El problema es que nunca se identificó con claridad ni a los responsables, ni a los niños. Los registros están tachados, o peor aún, corregidos. En algunos documentos, los nombres cambian de una copia a otra. Las fechas no coinciden. Las firmas son falsificadas. Uno de los lugares más mencionados en esos informes es un colegio clausurado en 1961, en las afueras del pueblo. La dirección coincide con esta misma colina, pero el nombre del colegio no aparece en ningún mapa, solo en una vieja postal, encontrada entre las páginas de un libro abandonado. La postal dice, Escuela de Memoria Nocturna. Te esperamos. Algunos antropólogos argumentan que nunca existió tal institución, que el nombre fue parte de una fábula local, usada para asustar a los niños. Otros, sin embargo, aseguran que sí existió, y que sus alumnos no solo fueron reeducados, sino reescritos. La teoría más radical plantea que lo que se enseñaba allí no era historia, sino el olvido. Que cada niño era entrenado para no recordar, para borrar voluntariamente su propia vida, para vivir sin pasado. Una de las pocas exalumnas que aceptó hablar, bajo seudónimo, relató. Nos hacían escribir la misma frase todos los días. Una frase distinta para cada uno. La mía era nunca fui, pero a una niña, a Nerea, le tocó algo peor. ¿Qué frase? Le preguntaron. Ella tenía que escribir, no deben oírme. Y sin embargo aquí estás tú, en una aula subterránea, donde cada pupitre repite, y ese toy punto. Y hay algo más. Un mueble en la esquina, archivador oxidado. Tiene 4 cajones. Solo uno se abre. Dentro, una hoja, fechada en 1960. Nombre, Nerea. Estado, memoria parcial. Observación, interferencia auditiva. Nivel 2. Recomendación, silencio perpetuo. Firmado, Drazelda Silva. Una firma que también aparece en documentos médicos desclasificados del régimen militar en 1976 en otro país. ¿Recuerdas la foto que te enviaron desde Argentina? La figura que no aparecía del todo. El cuadro en la pared. En esa imagen, detrás de la silla de Ana Luz, hay una figura borrosa. Y en la ampliación,
Parece llevar la misma chaqueta roja, con la flor sin pétalos. Hay algo en esa flor, algo que vuelve una y otra vez. Está en la postal, está en el cuaderno, está en tu memoria aunque no sepas cómo. Una flor sin pétalos, un nombre sin registro, una ola sin planos, y una voz que dice, no me ven, pero sí me oyen. La campana suena de nuevo, y esta vez no estás solo. En el reflejo, la canción continúa. No la entiendes del todo, pero su ritmo es claro. 3 frases, una pausa. 3 frases, una pausa. Como si las voces que la entonan no necesitaran aire ni garganta. Como si la canción no fuera cantada, sino recordada desde dentro. Miras hacia la ventana rota. Las siluetas siguen allí quietas. No puedes distinguir sus rostros, pero uno de ellos alza la mano. No para saludar, sino para señalar. A ti, giras. La pizarra ha cambiado otra vez. Ya no dice no fui la única. Ahora solo hay una palabra. VULV y punto. No sabes a qué se refiere, pero lo sientes. Hay algo que tú también olvidaste. Algo que no deberías haber dejado atrás. El cuaderno con la frase distinta, no me ven, pero sí me oyen. Se abre solo, como si el aire lo empujara. Una página más atrás. Un dibujo. Trazos torpes, infantiles. Una casa con ventanas negras, una mujer de cabello largo y una niña sin cara. Entre ambas, una línea que las une, como un hilo o un cordón. Algunos antropólogos interpretan estos dibujos como expresiones inconscientes del trauma. La figura sin rostro sería una representación de la disociación infantil. Otros, sin embargo, aseguran que en ciertas culturas rurales de América del Sur existe la leyenda de los niños del hilo roto, almas de menores que murieron sin ser reconocidos, y que buscan reconectar con quien una vez los llamó por su nombre. No para vengarse, sino para seguir hablando. Una historia popular de los Andes cuenta que cuando un niño muere sin ser nombrado por su madre, su voz queda atrapada entre el mundo de los vivos y el de los dormidos, y que la única forma de liberarlo es respondiendo cuando llama. Vuelve a sonar la grabadora. Tú no la encendiste. ¿Estás ahí? Tú me conociste antes, en otra parte, en otro nombre. Me viste, pero no me hablaste. No quiero que me oigan todos, solo tú. El aire cambia. Una brisa helada desciende desde el techo, aunque no hay ninguna rendija. Y entonces lo notas. Uno de los pupitres está caliente. Tocas su superficie. Y debajo del cuaderno hay algo tallado a cuchillo. Letras torcidas, desesperadas. No abras la caja. Miras alrededor. No hay ninguna caja visible. Hasta que te das cuenta. El archivador que abriste antes tiene un compartimento oculto detrás del último cajón. Empujas. Cede. Dentro, una caja metálica, pequeña, cerrada con un candado oxidado. La tomas. Está más pesada de lo que parece. Y huele a tierra húmeda, a encierro. No la abres. Aún no, pero ves algo grabado en la tapa. Una flor sin pétalos. Y una fecha. 1961. El mismo año en que el colegio fue clausurado. El mismo año en que Ana Luz desapareció de los registros. El mismo año en que, según ciertos documentos tachados, comenzó un experimento llamado Proyecto Enegida. No figura en ninguna base de datos oficial, solo en una nota marginal encontrada en un memorando de 1980 titulado Análisis de sujetos con patrones de memoria residual no atribuible. El texto dice, caso N1, persistencia de voz post-evento, imposibilidad de neutralización total. Y una última línea, cerrar acceso. Evitar escucha prolongada. ¿Recuerdas la hoja dentro del primer archivo que viste en la casa? La que decía, todavía está aquí. No olvida. No se va. Empieza a tener más sentido. La voz no es solo eco. No es del pasado. Es presente. Y tú no eres un visitante accidental. No es casualidad que hayas llegado a esta casa. Ni que tu voz no se grabe. Ni que las cartas aparezcan solo para ti. Porque hay algo más que has ignorado. Un detalle que no habías notado hasta ahora. La chaqueta roja. La flor sin pétalos. El aula sin registro. La carta que encontraste en la silla. Todo eso ya lo habías soñado antes. Sí, recuerdas fragmentos. Un olor. Una canción. Un reflejo. Pero los habías archivado como pesadillas infantiles. Y entonces lo ves. Tu nombre. En la parte de atrás del cuaderno de Nerea. Escrito con lápiz. Borrado. Pero todavía visible. Tu nombre. ¿Cómo llegó ahí?
¿Quién lo escribió? ¿Y si tú no la buscaste? ¿Por qué ella te encuentra? Algunos psiquiatras que estudiaron casos de memoria implantada por proximidad de espacio aseguran que ciertos lugares conservan retazos de conciencia, que quien habita esas coordenadas durante el tiempo suficiente puede absorber fragmentos de quienes pasaron antes por ahí, incluso sin saberlo. Otros van más lejos. Sugieren que ciertos vínculos emocionales sobreviven al tiempo, y que si dos mentes estuvieron alguna vez unidas por el miedo, por la esperanza o por la necesidad, esa conexión puede reactivarse décadas después. ¿Y si Nerea no te llama porque quiere ser salvada? ¿Y si te llama porque tú la abandonaste? Miras la caja. Sientes que algo dentro se mueve, no físicamente, sino como una memoria que intenta saltar hacia adelante. La grabadora vuelve a sonar. Última frase, apenas audible. Yo me acuerdo por los dos. Y en el reflejo del vidrio sin cristal, ella está de nuevo, parada, en silencio, con la chaqueta roja. ¿Y tus ojos? La caja pesa más con cada segundo. Es como si absorbiera tu propio pulso, latiendo junto a tu mano, obligándote a notar que late por dentro de ella otra voluntad. No quieres abrirla, pero tampoco puedes soltarla. Te quedas inmóvil, escuchando el eco de esa última frase. Yo me acuerdo por los dos. La voz resuena dentro de ti, más clara que cualquier grabación, como si siempre hubiera estado esperando a pronunciarse en tu propio interior. Das un paso atrás, buscando la salida de ese aula imposible. Pero las siluetas siguen allí, pegadas a las paredes, fijas, con los brazos caídos, esperando. Ninguna se mueve, pero todas parecen vigilarte. El aire se vuelve más pesado, como si ya no fuera oxígeno, sino recuerdos triturados, aplastando tu pecho con un olor agrio y denso. Miras de nuevo la caja. No abras la caja. Tallado con desesperación. Un ruego, una amenaza o ambas cosas a la vez. Y sin embargo, un mecanismo dentro de ti ya está girando la llave imaginaria, preguntándose qué ocurriría si ignoras la advertencia. Lo sabes. Lo has sentido toda la vida. Esa misma curiosidad que te empuja a cruzar puertas cerradas, a buscar nombres tachados, a preguntarte por qué un testigo nunca tuvo rostro. En ese momento, recuerdas un informe que encontraste hace años, cuando investigabas otro caso de desaparición, la historia de decenas de personas cuyos datos civiles fueron borrados durante dictaduras latinoamericanas. Algunos historiadores aún debaten si fue una táctica de represión o un modo de ocultar programas secretos de control de la memoria. Testimonios fragmentarios hablaban de centros de retención psíquica, donde se reprogramaba el recuerdo, se inducía el olvido, y se devolvía a la gente al mundo como piezas incompletas. Entre las pocas hojas que sobrevivieron a la censura, había un nombre casi ilegible, rodeado de tachaduras. Nerea. Se repite una y otra vez, y cada línea termina igual. No localizar. Vuelves a mirar alrededor del aula. Un silencio sin piedad ocupa el lugar de la canción. Los pupitres parecen más viejos de un instante a otro, carcomidos, astillados, como si estuvieran pudriéndose en tiempo real. Solo queda la chaqueta roja, flotando, sin cuerpo dentro, pero firme en el perchero, aguantando un peso invisible. Das otro paso. La caja tiembla un poco, y entonces, sin esperarlo, una voz infantil, distinta a la de la grabadora, te susurra muy cerca de la oreja. Tienes que recordar. Te giras, pero no hay nadie. Solo una corriente de aire helado que viene de algún respiradero cargada de olor a hierro viejo. Miras la caja otra vez. La palabra recordar retumba en tus sienes como un campanazo. No puedes seguir ignorándolo. Te sientas en el suelo, cruzas las piernas, colocas la caja delante. Tu pulgar roza el candado. Y en el instante en que vas a abrirlo, la grabadora suena por sí sola. No abras todavía. La cinta se rebobina, chasqueando como dientes que castañean. Y otra frase emerge de las sombras. Escucha primero. Miras hacia la grabadora. La luz roja del indicador parpadea, viva. Una cinta diferente gira en su carrete. Y cuando la voz comienza, es una voz rota, temblorosa, pero claramente humana. Fecha: 12 de septiembre de 1961. Escuela de Memoria Nocturna. Alumnos sujeto a ensayo vocal tipo N1. Nombre registrado: Nerea.
Edad aproximada, 8 años. El narrador hace una pausa, se aclara la garganta. Primeras respuestas auditivas positivas. Reconoce nombre propio cuando se lo repiten. Comienza a hablar sola. Patrón constante de frase, estoy aquí pero no me escuchan. El documento sigue en un tono aún más mecánico. Sujeto muestra resistencia a la reprogramación. Se considera trasladar a fase 2 con interferencia química. Supervisión. Dragdeldat Silva. Teilas. Ese nombre otra vez. La firma en el papel del aula. La misma doctora. En 1961. En 1976. En 2 países distintos. La voz en la cinta continúa. Si no coopera, se procederá a la técnica final. Borrado total. La cinta salta y se detiene. En ese momento, la puerta del aula se cierra con un golpe seco. Te sobresaltas. La caja sigue sobre tus piernas, tibia, casi viva. Y ahora sabes que, dentro no puede haber otra cosa que no sea la memoria misma. Un concentrado de todo lo que intentaron enterrar. De todo lo que hicieron a Nerea, a otros como ella, a la voz que no debería estar ahí. Algunos estudiosos de la memoria colectiva sostienen que los tromes demasiado grandes no desaparecen, sino que mutan, saltan de una generación a otra, buscando alojarse en quien esté dispuesto a recordarlos. Y tú estás dispuesto, porque ya la escuchaste. Ya te llamaron por tu nombre, escrito a lápiz en un cuaderno que no debería existir. El aula cruje. Una grieta avanza por el suelo, abriéndose como un latido oscuro, y en el instante en que parece tragarte, la voz vuelve, clarísima. No desde la grabadora, ni desde la puerta, sino dentro de ti. Si me recuerdas ya no estaré sola. Cierras los ojos. La caja sigue temblando, y con un chasquido final, el candado salta por sí solo, cayendo al suelo. La tapa queda abierta. Dentro, no hay objetos, solo una hoja arrugada. Una sola frase, escrita en letras infantiles. Prometiste escucharme, y ahora sabes que no puedes huir, porque la voz lleva esperándote 60 años. Y tú fuiste quien la dejó No puedes dejar de mirar esa hoja. Las letras, dibujadas con un trazo torpe y tembloroso, tienen algo profundamente humano. No son palabras impresas ni dictadas. Son un acto de voluntad. Alguien, en algún momento del pasado, usó su cuerpo para escribir esa frase en papel. Lo hizo con miedo. Lo hizo con esperanza. Y lo hizo para ti. Prometiste escucharme. Tus dedos tiemblan al rozar la hoja. Por un instante, no sientes el suelo bajo ti, ni las paredes del aula, ni siquiera el peso de tu propio cuerpo. Solo estás ahí flotando en ese espacio sin tiempo donde alguien todavía espera una respuesta que nadie nunca le dio. Pero no estás del todo solo. A tu alrededor, las siluetas en los pupitres se han desvanecido. Solo queda una, inmóvil, de espaldas, con una trenza deshecha cayendo sobre el cuello. Lleva la chaqueta roja. Te pones de pie. No dices nada, ni un sonido. Cada paso hacia ella es una contradicción. Quieres acercarte, pero también temes que, si lo haces, desaparezca. Y entonces recuerdas la leyenda. Un rumor que escuchaste años atrás cuando cubrías un caso de archivos desaparecidos en Galicia. Una enfermera retirada contaba, con voz quebrada, que durante los años 60 existió una escuela silenciosa donde se enviaban niños que hablaban con personas que nadie más veía. Según ella, los llamaban niños eco. No eran locos, decía la mujer. Eran receptores. Como si el olvido hablara a través de ellos. Nadie le creyó. Los registros de esa escuela jamás fueron encontrados. Pero ahora estás aquí. Y sin quererlo, cada detalle encaja. Tu respiración se entrecorta. Te acercas un poco más. La figura de la niña sigue inmóvil. Pero cuando estás a medio metro de ella, algo se mueve. No el cuerpo, ni su cabeza, sino el aire que la rodea. Una vibración mínima, como si la realidad misma no pudiera sostenerla del todo. Y entonces, su voz. No fui la única. No es una voz audible, es algo más profundo. Un recuerdo implantado en tu mente, como si la frase siempre hubiera estado ahí, esperando a ser descubierta. Hubo más. Muchos más. Ellos también hablaban, y también los silenciaron. El aula tiembla. Las paredes se decoloran, volviéndose de un gris verdoso. En un rincón, el reloj que antes marcaba las 7:45 se mueve solo. Atrás. Rápido.
Vuelve a marcar las 6 y queens. Luego las 5 y 10. Y luego, se detiene en un número imposible, las 0. La niña gira la cabeza. Solo un poco. Lo suficiente para que veas el perfil de su mejilla. No hay odio, no hay miedo. Solo una pregunta clavada en sus ojos. ¿Te acuerdas de mí? Pero no puedes responder. Porque tu garganta está cerrada. Y también porque no estás seguro. Ella se levanta del pupitre. Sus movimientos son lentos como si arrastrara siglos de espera. Camina hacia la caja que sigue abierta en el suelo. Saca la hoja con cuidado. La dobla y la guarda en su bolsillo. Luego te mira otra vez. No necesito que me salves. Solo que no me olvides. Y en ese instante, su rostro cambia. Solo por un segundo. Aparecen líneas más adultas como si su infancia hubiera sido congelada a la fuerza y en su lugar surgiera la mujer que pudo haber sido. Te das cuenta de algo terrible. Ella nunca murió, pero tampoco vivió. Una especie de pausa eterna fue impuesta en su historia. Una elipsis brutal. Una vida interrumpida y guardada en una caja como esta. Y tú la abriste. Desde algún lugar lejano, un murmullo comienza a crecer. Como cientos de voces infantiles hablando a la vez, diciendo frases entrecortadas. ¿Alguien me ve? No es justo. Yo tenía un perro. Se llamaba Bruno. Nos llamaban números. Yo no quiero olvidar. Las frases se superponen, forman un eco vivo. Estás en el corazón del vacío, el lugar donde las memorias no reconocidas gritan por ser recuperadas. Y de pronto una explosión de imágenes. Un cuaderno arrugado con dibujos que sangran tinta negra. Una cama vacía con un letrero que dice restringido. Una mujer de cabello oscuro escribiendo frenéticamente nombres en una pared subterránea. Una carta sin sello, abierta por la mitad, firmada con las iniciales Aditel. Una ventana tapiada desde dentro, con marcas de uñas en el vidrio. Y luego, todo se apaga. Oscuridad total. Cuando abres los ojos, estás de pie frente a una reja metálica. Detrás de ella, un pasillo largo. Luz parpadeante. Al fondo, una puerta con un cartel oxidado. Apenas legible. Sala de pruebas auditivas 3. Tu corazón late con fuerza. No sabes cómo llegaste hasta allí, pero sabes que el siguiente paso ya no es tuyo solo, porque desde el otro lado de la puerta, una respiración te acompaña. Empujas la puerta. No hace ruido al abrirse, pero el aire que sale de la sala está cargado con algo denso, como si contuviera el aliento de todos los que alguna vez intentaron hablar y no pudieron. Dentro, la luz es tenue y parpadeante. No hay ventanas. Solo una mesa metálica en el centro, un par de sillas enfrentadas y un viejo grabador de cinta abierto sobre la mesa, con la cinta entrelazada como si alguien hubiera intentado sacarla a la fuerza. Y ahí está. Una libreta con tapa dura, color azul oscuro, sin título, sin nombre. Pero apenas la tocas, sientes la urgencia con la que fue escrita. Te sientas. El silencio es casi sólido. Ni siquiera escuchas tus propios pasos sobre el suelo de losetas blancas, amarillentas por el tiempo. Abres la libreta.
Primera página, vacía. Segunda página, una línea escrita con tinta roja. No reproducir en presencia de personal externo. Saltas páginas, una tras otra, números, dibujos, secuencias fonéticas, palabras tachadas, fechas con signos de interrogación. Y luego, entre las páginas centrales, un documento grapado. Informe de la prueba 6 de noviembre de 1965, sujeto, Adele B. Tu sangre se enfría. Adele B. Esas iniciales otra vez. Las mismas que aparecieron en la carta sin remitente. Las mismas que viste en un cuaderno cerrado en el Archivo Municipal de Zaragoza, donde una bibliotecaria te dijo que no existía ninguna ficha con ese nombre, aunque tú lo habías visto con tus propios ojos. Sujeto, Adele B. 11 años, sexo, femenino. Liz. Prueba, estimulación auditiva inversa. Grabación en Do4, cinta 17B. Objetivo, identificar patrón verbal oculto tras inversión fonética. Resultado, aparición espontánea de frase sin origen técnico identificable. Y luego la frase reproducida. No estoy sola. Nunca lo estuve. Tú también lo sabes. Tu cuerpo se tensa. Liz la frase otra vez en voz baja. En cuanto la pronuncias, el grabador sobre la mesa se activa. No hay cinta. No hay corriente. Y sin embargo, el cabezal gira, emitiendo un crujido bajo. Un zumbido se eleva desde el interior, creciendo como si el metal recordara. El sonido que Serge es apenas un murmullo, pero tu mente lo traduce. ¿Vas a escucharme esta vez? La misma voz sin voz. Y entonces, la teoría vuelve a ti. Esa hipótesis marginal que encontraste en un congreso olvidado de parapsicología, firmado por una tal Drat Cañellas, el oído como canal de almacenamiento resonante en cuerpos no recordados. Ridiculizada. Ignorada. Borrada incluso de los archivos oficiales del evento. Pero ella afirmaba que las memorias no reconocidas, particularmente aquellas de infantes silenciados o institucionalizados en regímenes opresivos, podían quedar atrapadas en frecuencias auditivas que el cerebro humano solo podía registrar si se encontraba en un estado alterado de percepción. Tristeza profunda, miedo real o disonancia entre lo que se ve y lo que se sabe. Y tú, sin quererlo, cumples esas condiciones ahora mismo. El zumbido cesa. El grabador se apaga por sí solo. En el aire, un aroma inesperado, polvo mezclado con flores secas, lavanda y algo más. Canela, como el perfume de una maestra o de una madre que ya no está. Te pones de pie. Al fondo de la sala, apenas visible, hay un armario archivador de metal oxidado por los bordes. Al abrirlo, esperas encontrar papeles, pero dentro solo hay una caja pequeña de madera con una palabra tallada en la tapa. Escuchar. La abres. Dentro hay un solo objeto. Un audífono antiguo de los años 60, con el cable cortado. Y una etiqueta amarilla colgando del lado derecho. Solo funciona con quienes recuerdan. La habitación se estremece. No físicamente. Es algo más sutil, la sensación de que el tiempo se inclina hacia ti, que te observa, que espera. Llevas el audífono hacia tu oído, aunque sabes que no está conectado a nada. Y en cuanto lo haces, una imagen inunda tu mente. Estás en un aula. Los pupitres están vacíos, pero cada silla tiene una chaqueta roja doblada con cuidado. Y en el pizarrón, escrito con tiza blanca, prometiste escucharnos a todos. La voz regresa. Ya no es una niña. Es una coral de voces superpuestas, una mezcla de edades, tonos, acentos, infancias olvidadas de distintas décadas. Nos borraron de las fotos, nos cambiaron los nombres, nos dijeron que no existimos, pero tú encontraste la cinta. Tu pecho duele. No por miedo, sino por algo más primitivo, la certeza de que lo que oyes no es ficción. Es algo que siempre estuvo allí, apenas fuera de tu campo de visión. El audífono cae de tu mano. Y entonces, una última frase, susurrada tan suave que parece venir de dentro de ti. Todavía hay uno más que recuerda. Está cerca. Pero no sabe que sabe. Tu corazón se acelera. Tu mente busca. ¿A quién se refiere? La figura no se mueve. Pero tú, sí. Tus pasos sobre ese pasillo blanco no suenan. El suelo no refleja ni luz ni sombra. Ni siquiera sabes si avanzas o si el pasillo se acorta contigo. Cada metro que recorres, el aire se vuelve más denso.
como si atravesaras una sucesión de recuerdos que no te pertenecen pero que, de algún modo, has vivido. Te acercas. La figura de espaldas tiene el cuerpo de una niña de 11 años. Pero algo no encaja, está demasiado quieta como una estatua viva. El cabello en trenza, sí, pero hay algo en sus proporciones, en la rigidez de sus dedos, que se siente postizo. Como una réplica demasiado fiel de algo que ya no debería existir. Y entonces, justo antes de tocarle el hombro, la oyes. No debes tocarme. No se ha volteado. No ha movido los labios. Pero la voz es nítida. Das un paso atrás. Si me tocas, desapareceré otra vez. Tu garganta se cierra. La pregunta está en el aire. ¿Otra vez? Ella asiente como si lo hubieras dicho en voz alta. Ya pasó antes. Me encontraron. Pero no me reconocieron. Pensaron que era una proyección, un error, un archivo mal registrado. Una pausa, larga, silenciosa. Y entonces me olvidaron de nuevo. El pasillo empieza a oscilar levemente, como si el tiempo se resquebrajara. Sientes que algo se reordena detrás de ti. Volteas. Ahora hay puertas en el pasillo. Una a la izquierda, otra a la derecha, ambas sin manijas. Ambas abiertas apenas unos centímetros, como si dudaran entre cerrarse o invitarte a entrar. A la izquierda, un sonido de lluvia contra metal. A la derecha, un metrónomo tic-tac constante, inhumano. La niña, la figura sigue sin volverse. Pero dice, una puerta es lo que recuerdas. La otra es lo que otros olvidaron por ti. No sabes cuál elegir. No sabes si tienes que elegir. Pero tus pies se mueven hacia la derecha. El metrónomo se hace más fuerte. Cruzas la puerta sin abrirla del todo. Y la escena cambia. Ahora estás en un archivo. Pero no cualquier archivo. Estás en el sótano del antiguo Ministerio de Educación Pública, en Madrid, nivel 3. Un lugar clausurado en 1977 por un supuesto escape de humedad. Pero tú lo conoces. ¿O crees conocerlo? Porque en algún momento leíste una nota anónima. Baja al tercer subsuelo. Los expedientes siguen ahí, pero solo de noche. El aire aquí es espeso. Los estantes se alzan como árboles muertos. Huele a papel mojado, a madera podrida y a algo más. Al miedo acumulado durante décadas. Buscas. Cada carpeta tiene fechas, nombres de escuelas cerradas, nombres tachados. Algunas etiquetas han sido arrancadas. Otras están escritas al revés. Y entre ellas, una te llama la atención. No por su color gris sucio, ni por su grosor, sino por la palabra escrita a mano en la tapa. Testigos no autorizados. Abres. Dentro, hay una foto. Desgastada. En blanco y negro. Un grupo escolar. Años 60. Todos de pie, con uniforme. Los niños miran al frente, menos uno, una niña con trenza, chaqueta roja y los ojos cerrados. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que su imagen está medio borrada. Como si se hubiera desvanecido desde dentro. Y al reverso de la foto, escrito con lápiz. La oyeron hablar durante el sueño. Dijeron que no era su voz. Pasas las páginas del expediente. Declaraciones de profesores, todas firmadas con iniciales, nunca nombres completos. Todos usan el mismo término. Conducta invertida. ¿Conducta invertida? Un término que encontraste en un artículo de 1971, prohibido y retirado de la Biblioteca Nacional meses después. Teoría de la inversión acústica en menores institucionalizados, cuando el trauma produce palabras que no pueden ser oídas de forma directa. Lo llamaban síndrome del eco mudo. Niños que, tras experimentar desapariciones emocionales como la pérdida de un hermano que nadie más recuerda, o la negación constante de su existencia, desarrollaban una capacidad no verbal de emitir sonidos que alteraban la percepción de quienes los escuchaban. En otras palabras, palabras que borraban. El documento describe casos en Valencia, Burgos, Montevideo. Todos silenciados. Todos con patrones similares, fotos modificadas, registros desaparecidos, maestros jubilados que niegan haber trabajado en esas fechas. Cierras la carpeta. De repente, detrás de ti, algo se mueve. Es la figura. La niña. Está ahí, al otro lado del archivo. Pero ya no está sola. A su alrededor, otras figuras. De diferentes edades. Ninguna se mueve.
todas con rostros parcialmente borrosos como fotos antiguas mal reveladas. Y todas, como la primera, te miran sin mover los ojos. Somos los que no pasaron lista. Una voz coral. Otra vez esa resonancia imposible de ubicar. Tú los viste, pero elegiste mirar al otro lado. Tu mente intenta revelarse, buscar razones, explicaciones. Pero algo en ti sabe que es cierto. ¿Recuerdas aquella vez, en 2006, cuando revisaste las fotos de tu primaria para un trabajo de historia local, y encontraste a una niña que no sabías nombrar pero que sabías haber visto? Y luego, al regresar al archivo semanas después, ¿la foto ya no tenía a esa niña? Y asumiste que era tu error. No era tu error. Nos grabaron sin saber que estábamos ahí. Y tú tienes las cintas. La figura de la trenza da un paso. Ahora la ves de frente. Su rostro no tiene edad, ni tiempo. Es todas las edades a la vez. Te habla directamente. Uno de nosotros sigue dentro. No lo recuerdas. Pero tú lo llevaste allí. Tu respiración se corta. No sabes si quiere que lo recuerdes o que sigas sin saber. Y entonces, el archivo entero desaparece. De nuevo, estás en el pasillo blanco, solo, sin puertas. Y en tu mano, sin que recuerdes haberla tomado, una nueva nota, escrita en la misma tinta roja que viste en la libreta azul. Si lo encuentras, el sonido regresa antes que la imagen. Primero, un leve crujido, como de vinilo viejo, girando sin aguja. Luego, voces, superpuestas, susurrantes. No las reconoces, pero tampoco son del todo ajenas. Tu visión se aclara poco a poco. Estás sentado. Frente a ti, una mesa de madera marcada por el tiempo. Sobre ella, una grabadora portátil. Modelo soviético. Años 60. Funciona sin enchufe, sin cinta. Pero gira. Iripredus. Voz femenina aún o temblorosa. Mi hijo estaba ahí. Yo lo vi. Pero luego dijeron que ese salón nunca existió. Voz masculina uno pausada, grave. El niño no tenía ficha médica, pero su sangre estaba en los registros. ¿Cómo lo explican? Voz femenina 2 rota. Le prometí que volvería por él. Y cuando volví no quedaba ni el edificio. Pausas la cinta. No sabes por qué. Solo lo haces. Pero algo dentro de ti tiembla, porque reconoces una de esas voces. No por haberla oído, sino porque la soñaste. Esa mujer que lloraba es la misma que apareció en tu pesadilla de hace semanas. La que te dijo, no mires el reverso del sobre. Vuelves a presionar play. La grabadora no obedece. En lugar de eso, una nueva voz sale. Una que suena en presente. Estás más cerca. Pero no basta con oírnos. Es una voz infantil. La misma que escuchaste en la sala sellada. Y continúa. Tienes que encontrar el documento que falta. No el que se perdió, sino el que fue escondido. La cinta gira más rápido. Demasiado rápido. El sonido se distorsiona. Y de pronto, una imagen aparece frente a ti. Proyectada en el aire, sin fuente visible. Un aula, vacía. Pero algo parpadea sobre uno de los pupitres. Una silueta, no humana. No fantasma, un contorno hecho de palabras, miles de letras suspendidas en el aire, como si el lenguaje mismo intentara tomar forma. Y esa figura dice algo, pero no puedes oírlo, porque ahora, en tu cabeza, escuchas solo una palabra, repetida una y otra vez. Perisenti. Como si pasaran lista, como si te nombraran, pero no es tu nombre, es el de otro. Y tú, sin saber por qué respondes, AUSNTI. La proyección se apaga, la grabadora se detiene, y frente a ti, una hoja de papel, una sola frase escrita. Vuelve al lugar donde lo olvidaste. Tu cuerpo tiembla, porque tú sabes cuál es ese lugar. Es el archivo del colegio donde estudiaste. Ese cuarto en el segundo piso que nunca tenía llave, y que tú juraste haber visto abierto una sola vez a los 10 años. Dentro, una mesa redonda, un sobre rojo, y una voz que susurró. No me apuntaron en la lista. Puedo entrar igual. Tú, con miedo, cerraste la puerta. Y no volviste a pensar en ello. Hasta hoy. Ahora, entiendes. La cinta no buscaba contarte algo. Buscaba activarte. Despertar un recuerdo sellado. Uno que tú también ayudaste a borrar. Y en ese instante, frente a la mesa, vuelves a escuchar la voz del principio. Si me tocas, desapareceré otra vez. Pero esta vez no te detienes. Extiendes la mano.
y tocas la grabadora. Y entonces todo cambia. Estás de nuevo en el pasillo blanco, pero ahora no estás solo. Una docena de niños caminan a tu lado, sin hablar, sin tocarte, solo caminan, y todos llevan la misma prenda. Un pequeño parche en forma de círculo cosido a sus camisas. Negro, sin símbolo, solo un vacío redondo. Avanzan contigo. Al fondo, una puerta de madera, la única que has visto con picaporte. La niña de la trenza está junto a ella, y te dice, solo uno puede entrar. Y debe recordar algo que jamás vivió. No entiendes. Ella te mira fijo, y repite, algo que jamás viviste, pero que guardas igual. Tu memoria trabaja, rápido, furiosa, hasta que lo ves claro. Tu viejo cuaderno de notas del colegio, aquel donde, sin saber por qué, escribiste un nombre que nunca aprendiste en clase. Un nombre inventado, eso pensaste, pero ahora, entiendes, no lo inventaste, lo recordaste de alguien que ya no estaba, de alguien que nunca estuvo en la lista. Murmuras el nombre, la puerta se abre, y el pasillo se oscurece. Fin de la sección 10. Cruzas el umbral, la puerta se cierra sin hacer ruido, y en ese instante sabes que no podrás salir por donde entraste. El cuarto no parece real, tampoco onírico. Es como si el espacio se hubiera formado a partir de algo no del todo tangible. Un lugar sostenido más por memoria que por materia. No hay paredes, solo estanterías, kilómetros de ellas flotando en el vacío. Cada una repleta de carpetas, sobres, libretas desgastadas. Nada etiquetado. Y sin embargo, sabes exactamente dónde ir. Tus pies te guían, no tus ojos. Tus manos avanzan por los pasillos de papel y polvo como si ya conocieran el camino, como si ya lo hubieras hecho antes. Te detienes ante una carpeta azul. No destaca por nada. Es más vieja que las demás. Tiene marcas de humedad y un cierre de metal oxidado. Cuando la tomas, el aire cambia. Todo se vuelve más denso, como si la atmósfera protestara. Abres la carpeta. Dentro, 3 elementos. 1. Una foto. Una clase escolar. Años 50. 2 filas de niños. Profesor en el centro. Todos sonríen menos uno. El niño del borde derecho. No mira a la cámara. No está borroso, pero su contorno parece inestable. Como si el papel no pudiera sostener su figura. Como si algo, en el acto de imprimir la imagen, se negara a aceptarlo por completo. 2. Una carta. Está escrita a mano, con tinta corrida. Me llamo Manuel V. En esta imagen tengo 9 años. Nadie dijo mi nombre. Nadie escribió mi acta. Pero estuve allí. Estuve. Si lees esto, no cierres la carpeta, porque si la cierras, me borrarás otra vez, y no sé si resistiré otra ausencia. 3. Una ficha médica. Nombre, Manuel Vicente. Año de nacimiento, desconocido. Diagnóstico, paciente no registrado oficialmente. Aislado por motivos administrativos. Ingreso sin autorización médica. Observaciones, presencia prolongada no reportada en registros escolares. Conocido por alumnos. Ignorado por docentes. Comunicación solo escrita. Silencio total en entrevistas. Estado. Expulsado del sistema por duplicidad de identidad. Expediente cerrado 1963. Cierra la garganta.
porque ese nombre no te es extraño. ¿Recuerdas una libreta tuya, de niño? Una donde aparecía ese nombre garabateado en la parte de atrás. Tú no conocías a ningún Manuel Vicente, pero lo escribiste igual. Años después, incluso lo usaste para crear un personaje imaginario. Un amigo invisible lo llamaron tus padres, pero no lo era, porque tú jamás jugaste con él. Solo escribías lo que él decía. Sigues leyendo la carta. Manuel te cuenta cosas que nadie debería saber. Te describe cómo olías de niño, cómo lloraste escondido entre las cortinas de la biblioteca al enterarte que cambiarías de ciudad, cómo escribiste tu primer relato, y luego lo rompiste por vergüenza. Él lo leyó, porque estaba ahí, invisible, silente, borrado, pero presente. Y entonces llega el párrafo que no quieres leer, el que empieza con: cuando me fuiste olvidando. Lo hiciste, no a propósito, pero lo hiciste. Él quedó atrás, como quedan los sueños rotos, los miedos antiguos, los juegos a medias. Pero a diferencia de todo eso, él no era parte de tu mente, era parte del archivo, un residuo de alguien que existió y fue negado. Y tú fuiste el último que lo vio. Una figura aparece frente a ti. No entró, estuvo ahí todo el tiempo. Es un niño, pelo muy oscuro, ropa de otra época, y los mismos ojos que miran desde la fotografía. No sonríe, te observa, como si esperara algo. Tú no sabes qué decir. Entonces él susurra: ¿me vas a cerrar otra vez? Tu mano tiembla sobre la carpeta. Piensas en todo lo que implica dejarla abierta, porque sabes que, si la dejas, otros la encontrarán. Y si eso pasa, alguien tendrá que recordarlo oficialmente. Y si eso ocurre, alguien más desaparecerá para dejarle lugar. La balanza. La memoria no es infinita. Hay un precio por cada historia recuperada. Él lo sabe. Tú lo intuyes. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar? El niño se acerca. No como fantasma, como alguien real. Saca algo del bolsillo. Una etiqueta con tu nombre. Escolar. Vieja, con bordes deshilachados. Te la entrega, y te dice: tú me apuntaste primero. Por eso, ahora solo tú puedes decidir si existo. En ese instante recuerdas, una tarde, olor a manzana, luz naranja entrando por la ventana, y tú escribiendo su nombre en tu cuaderno, porque no querías comer solo. Esa era toda la razón. Querías compañía, y de algún modo él vino. No sabes cómo, ni de dónde, pero él respondió. Ahora te toca a ti. Cierras los ojos, sientes el peso de la historia, de las decisiones pequeñas que tienen efectos inmensos, y dices: no te cerraré, pero tampoco te guardaré solo, haré que otros te escuchen. El niño sonríe, por primera vez, y desaparece. No se borra, no se esfuma, simplemente se integra al lugar. La carpeta se multiplica, copia tras copia, no exactas, cada una con una pequeña diferencia. Un rostro distinto, una frase modificada, un recuerdo nuevo. Como si la historia ahora se contara en muchas voces. Como si la voz que esperó 60 años, por fin se hubiera liberado. El archivo ha cambiado. Donde antes había silencio, ahora hay ecos. Ecos de voces que no están del todo completas, como cintas regrabadas una y otra vez. Susurros que no forman palabras claras, pero llevan emociones nítidas. Miedo, gratitud, traición, alivio. Caminas por pasillos nuevos. Antes solo había una carpeta. Ahora hay cientos. Y no sabes si se trata de nuevas desapariciones o de antiguos borrados que por fin han sido escuchados. Una puerta aparece a la izquierda, negra de hierro envejecido. La tocas y está tibia. La abres. Una sala de proyección, pequeña, vacía. Una sola silla en el centro, frente a una pantalla que no tiene botones, ni cables, ni fuente de luz. Te sientas. La pantalla se enciende sola, y allí aparece ella. Una mujer. Habla sin moverse. Sus labios no se abren, pero su voz llena la habitación. Yo también esperé 60 años, y nadie vino. No sabes su nombre, pero sabes que es alguien que estuvo en el margen de todo. Una figura de las que no aparecen en los libros, pero cuyos actos sostuvieron instituciones enteras. La imagen cambia.
Un hospital rural, 1961. Una pequeña enfermería con paredes de cemento pintado de blanco. En una camilla, un bebé dormido. La mujer de la pantalla está allí, joven, anotando en un cuaderno sin logotipo oficial, en su voz. Me encargaron registrar nacimientos que no podían ser registrados. Entre 1955 y 1975, en algunas zonas rurales de Sudamérica y el sur de España, se mantuvieron clínicas paralelas, pequeños centros sanitarios sostenidos por órdenes religiosas, milicias locales o entidades privadas fuera del control estatal. Allí nacieron cientos de niños sin actas, sin certificados, sin nombre legal. Muchos eran hijos de mujeres desaparecidas, socialmente, presas políticas, internas psiquiátricas, empleadas domésticas silenciadas por sus patrones. Nadie debía saber de esos nacimientos. La instrucción era simple, no existieron. Pero esta mujer, la de la pantalla, los escribió igual, en hojas sueltas, escondidas entre libros de contabilidad. Nombres improvisados. Fechas inventadas, pero coherentes. Notas de color, llora con hambre, piel fría al tacto, lunar en la base del cuello. Detalles que ningún algoritmo puede recrear. Detalles que solo una presencia amorosa habría anotado. En la siguiente escena, la ves escondiendo un cuaderno en una pared hueca. Entra una enfermera más joven. ¿Otra vez escribiendo eso? No puedo olvidarlos, pero nadie va a leerlo. Entonces tendrán que esperarme. Porque yo los voy a leer hasta que alguien más lo haga. Y tú eres ese alguien. Ahora, el archivo que se despliega en la pantalla es real. Lo sientes en el cuerpo. Hay manchas de humedad, tinta corrida por lágrimas, tachaduras de nombres que probablemente cambiaron de identidad más de una vez. Uno te llama la atención. Nombre, Jesús Gabriel. Nacido, madrugada sin fecha exacta. Condición, pulmones tardaron en responder. Nota, tenía una canción en la garganta, pero nadie quiso escucharla. Una canción. ¿Recuerdas esa melodía sin nombre que silbabas de niño? Sin saber de dónde la habías oído. Siempre pensaste que la inventaste. ¿Y si no? ¿Y si era él? Si su voz, grabada en un rincón de la realidad, necesitaba a alguien un receptor sensible, incluso a kilómetros, para no desaparecer del todo. La mujer sigue narrando, sin mover los labios. Uno por uno los apunté. Y cada noche, cuando apagaban las luces del hospital, yo repetía sus nombres en voz baja. No para ellos, para mí, porque si algún día me borraban a mí, al menos alguien sabría que yo no los había borrado. Los silencios de su relato son más intensos que sus palabras. Los momentos donde se calla, donde solo su rostro se muestra, son los que más duelen. Porque allí, sin decirlo, transmite lo que pasó después. La descubrieron, la acusaron de romantizar el abandono, la trasladaron, y luego su nombre desapareció. No hay constancia de su existencia. Ningún hospital registra su paso. Ninguna orden religiosa la incluye como miembro. No figura en registros laborales, ni siquiera en los censos. Solo hay una anotación en un libro confiscado por la policía local en 1972. Nombre no determinado. Mujer entre 50 a 60 años. Declaró conocer datos inexistentes. Fue derivada a evaluación. Y ya no hay más, pero tú la estás viendo. Su voz te está hablando. Eso significa que resistió. Aunque nadie más la conserve, ella misma se guardó en el archivo. La pantalla se apaga. La silla donde estás se disuelve. Y tú caes no hacia abajo, sino hacia adentro. Al fondo de un pozo que no parece tener fin. Vas bajando a través de capas de recuerdos. Y escuchas un coro. Una mezcla de voces. Algunas infantiles. Otras de ancianos. Muchas sin edad clara. Todas repiten nombres. En voz baja. Ritual. Como una letanía para que nadie más desaparezca. Sientes una mano en el hombro. No hay nadie, solo el eco de la mujer. Ahora que conoces sus nombres, no puedes olvidarlos, porque si lo haces todo esto vuelve a apagarse. Y no sé si resistiré 60 años más. Al abrir los ojos, estás otra vez en el archivo, pero el pasillo ha cambiado de nuevo. Ahora hay una fila nueva, carpetas de personas que casi fueron recordadas, figuras que alguien nombró una vez en un artículo, una carta, una canción popular, pero que no fueron seguidas, ni documentadas, ni investigadas. Casi, estaban a un paso.
hasta que el olvido las arrastró otra vez. Estás parado frente a una de esas carpetas. Tu pulso sube, porque hay algo familiar. No por su nombre, sino por una línea escrita a lápiz en la tapa. Canción sin letra. Nombre sin eco. ¿Lo vas a abrir? La carpeta está ahí. No se mueve, pero vibra. No por un mecanismo, no por efecto del ambiente. Vibra como lo hace algo que espera ser tocado. Tomas aire, tus dedos rozan la solapa, y el interior no es lo que esperabas. No hay hojas, no hay documentos, solo un cuaderno, tamaño mediano, cubierta de cartón endurecido, teñida por humedad. Sin título. Lo abres. Página 1. Este cuaderno no debía existir. Página 2. Me dijeron que el archivo estaba completo. Me dijeron que lo que no está registrado no puede ser probado. Me dijeron que lo que se borra se borra. No les creí. La letra cambia de página en página, como si varias personas lo hubieran escrito en distintos años, distintas tintas, distintos idiomas, pero la intención es la misma. Alguien o muchos estuvieron intentando recuperar lo perdido. No con pruebas legales, sino con fragmentos. Una oración oída en un tranvía en 1953. El nombre de una mujer susurrado por un niño sonámbulo en 1976. La frase repetida en sueños por una paciente psiquiátrica durante 11 años seguidos. Mi hijo no se llama como dicen. Cada entrada está escrita con urgencia. Muchas tachadas, otras agregadas al margen, como si quien escribía tuviera poco tiempo. Y de pronto, una nota pegada con cinta a mitad del cuaderno, fechada en diciembre de 2003. Encontré la cinta. No sé cómo llegó a mis manos. No sé si es real, pero cuando la puse escuché mi nombre. Uno que nunca usé, pero que sentí como propio. ¿Y si esta cinta no me encontró por casualidad? ¿Y si soy uno de ellos? Jeje, jeje. Gabriel, ¿qué? ¿Buscas más? Nada. Pasan varias páginas. Al final, una hoja arrancada. Solo queda el borde. Y escrita en el reverso de la contraportada, con lápiz muy tenue. Alguien nos está reconstruyendo. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte del archivo. Silencio. No sabes cuánto tiempo ha pasado, hasta que algo suena. Un chasquido, como una hoja despegándose del lomo de un libro antiguo. Una nueva carpeta cae del estante. Te agachas. Es distinta. Color gris claro, sin etiqueta. La abres. Dentro, un solo documento. Nombre, Sofía Elena, apellido desconocido. Fotografía adjunta, desenfocada. Un rostro infantil de ojos cerrados. Observación. Durante 60 años nadie preguntó por ella. Durante 60 años nadie soñó con ella. Hasta esta semana. 3 personas en 3 países distintos reportaron verla en sueños. No recuerdan su voz, solo la frase. ¿Ya es hora de que me llamen por mi nombre? Tu cuerpo se enfría, porque tú también la has visto. O a alguien como ella, en un sueño de infancia. De esos que repiten un solo escenario. Un tren detenido en una estación sin nombre. Unos ojos que no se abren pero que miran. Una niña que no dice nada, pero cuya presencia te hizo llorar al despertar. Ahora tienes su carpeta en las manos, y lo que hagas con ella puede ser lo que determine si ese nombre vuelve al mundo o desaparece para siempre. Una voz a tu espalda. ¿Quieres recordarla o solo quieres cerrar el cuaderno? Te giras. No hay nadie, solo un archivador vacío. Como si alguien se acabara de llevar otra carpeta antes de que pudieras leerla. A lo lejos, se escucha un eco, como un canto gregoriano, pero más íntimo. Una voz no humana, pero familiar repitiendo. No olvides los nombres que casi fueron. No olvides las historias que esperaron 60 años.
El pasillo se ha vuelto más largo. Cada paso que das suena como si se duplicara en otro piso, en otro tiempo. Sostienes la carpeta de Sofía Elena, pero algo cambia. La textura ya no es cartón seco, ahora sientes algo parecido a cuero gastado, como si el objeto hubiera envejecido mientras lo sostenías. La abres de nuevo, buscando detalles que antes no estaban. Ahora hay algo más dentro. Una hoja suelta, escrita a mano, y una foto en blanco y negro, medio borrada, de una clase escolar. Tú conoces este tipo de imágenes: filas, bancas de madera, niños con uniforme, una pizarra al fondo. Solo que aquí los rostros no están, no desenfocados, no tachados, simplemente ausentes, como si se hubieran evaporado del papel, excepto uno, Sofía Elena, sentada al extremo izquierdo, con los ojos cerrados, una mano alzada como pidiendo la palabra. Pero lo más extraño no es eso, es lo que hay en la pizarra detrás. Un mensaje escrito en tiza apenas visible. No me olviden otra vez. La hoja manuscrita que acompaña la foto está firmada por alguien que solo se identifica como Ethel. El texto no tiene puntuación ni mayúsculas. Parece escrito a toda prisa. Nos dijeron que el aula estaba vacía, que esa clase nunca existió. Pero yo encontré el papel de inscripción con su nombre, y la maestra lloró cuando se lo mostré. Me dijo que sí que recordaba a una niña que se sentaba sola, que hablaba con alguien que nadie veía, que un día dejó de venir, y que, al preguntar por ella en la dirección, le dijeron: no insistas, ese nombre no figura en los registros. El eco de las palabras se repite en tu cabeza. Ese nombre no figura en los registros, pero ahora está aquí, en tus manos, en esta hoja escrita con rabia, en esta fotografía casi vacía. Y de pronto recuerdas una noticia antigua enterrada entre los recortes de periódicos en tu memoria. Año 1964. Escuela Nuestra Señora de los Ángeles en la región de Jujuy, Argentina. Una inspección sorpresa revela que el aula número 5 tiene mobiliario en desuso, pero también tareas recientes en el pizarrón. Se concluye que el aula ha sido utilizada sin permiso. Lo que nunca se reportó oficialmente fue esto. Una empleada del aseo afirmó haber visto cada mañana una figura infantil cruzar el patio y entrar al aula 5. Que esa figura no respondía al llamado. Que la sombra que proyectaba no era normal, parecía más clara que la luz misma. Algunos psicólogos en la época sugirieron alucinaciones compartidas por personal en ambientes aislados. Otros académicos, los menos citados, sugirieron un fenómeno llamado persistencia residual, donde un recuerdo colectivo se adhiere a un espacio esperando una conciencia lo suficientemente abierta como para resonar con él. Pero hay un tercer grupo, los disidentes de archivo, historiadores independientes que aseguran que muchos niños, especialmente mujeres, fueron removidos del registro oficial no por error, sino por decisión deliberada. Según ellos, en ciertos periodos de represión social o cultural, se eliminaban datos de niños cuyas familias habían sido acusadas de desviación ideológica. El caso de Sofía Elena parece encajar demasiado bien. Y sin embargo hay algo más inquietante. Una nota en el reverso de la foto. Ella era la única que recordaba los nombres verdaderos de los demás. Por eso la callaron. Tocas el papel. Está frío, casi húmedo, como si acabara de salir del pasado. Te levantas. Sigues avanzando por el pasillo. Las luces titilan. La carpeta de Sofía empieza a desprender páginas, como si hubiera cumplido su ciclo, como si ya supiera que tú, ahora, te has convertido en el nuevo portador de ese recuerdo. Un sonido de pasos te detiene, y ves algo imposible. Al final del corredor, frente al último archivador, una niña, de espaldas, trenzas oscuras, vestido blanco antiguo, no se mueve, no gira. Solo está ahí, y tú sabes, aunque no sabes cómo, que es ella, Sofía. No como en la foto, no como en el sueño, como ahora, presente. Tomas aire, das un paso, pero el suelo cruje. Ella gira la cabeza, muy despacio, y sin abrir la boca, te dice algo que entiendes como si estuviera dentro de ti. Gracias por recordarme, pero aún falta uno. La figura se disuelve, no como niebla, no como humo, sino como tinta que se diluye en agua, como letra borrada de un documento antiguo. Frente a ti, una nueva carpeta cae al suelo, color negro, sin nombre, sin marca. La levantas, la abres, y lo que hay dentro te deja sin aire.
Una hoja mecanografiada, tu nombre, tu fotografía, tu firma, pero con una observación al final. Caso aún no activado. No recuerda su origen. No ha reclamado su nombre verdadero. Aún no ha elegido si quiere despertar. Tus manos tiemblan. No sabes si alguien más ha manipulado esta carpeta, o si siempre estuvo ahí esperando a que la descubrieras. Ahora entiendes. No eres solo el investigador. Eres parte del archivo. Eres uno de los que también fue olvidado. Y la voz de Sofía, ya lejana, resuena en tu memoria. A veces, recordar es el primer acto de rebelión. Tus dedos se deslizan sobre el papel con tu nombre como si tocaran algo sagrado o profanado. El documento parece antiguo, pero no envejecido. El tipo de papel que solo se usa en informes confidenciales. Las letras están impresas con una máquina de escribir que ya no debería existir. Sientes el olor a tinta seca mezclado con algo más. Humedad atrapada por décadas, como si ese archivo hubiera estado sellado bajo tierra. Lo relees. Tu nombre. Tu fotografía tomada desde un ángulo que no reconoces. Y esa frase final. Aún no ha elegido si quiere despertar. ¿Despertar de qué? ¿De una vida normal? ¿De una historia construida sin tu consentimiento? Intentas recordar algo que te ancle. Una fecha de nacimiento. Una escuela primaria. Un olor de infancia. Pero todo lo que viene son fragmentos. Fragmentos como esos que Sofía mencionó. Una hoja que nadie firmó. Un salón que no existe en los planos. Una voz que no tenía dueño. Y que, sin embargo, hablaba dentro de ti desde hace mucho. De pronto, lo ves claro. Esa voz no empezó hoy. No fue en este archivo. Ni siquiera en este edificio. Esa voz lleva hablándote desde siempre. Solo que hasta ahora, decidiste escucharla. Tomas la carpeta. Cierras el archivador. Y cuando giras para salir del pasillo, la puerta ha desaparecido. No hay salida. Solo paredes cubiertas de carpetas negras sin nombre. Caminas. Los pasillos cambian de forma, como si respondieran a tus recuerdos o a tu olvido. En una esquina, ves una luz tenue. Te acercas. Un escritorio de madera, viejo, cubierto de polvo. Y sobre él una máquina de escribir. Funciona. No sabes cómo, pero funciona. Junto a ella, una hoja nueva, en blanco, y una nota escrita a mano. Solo los que escriben su propia versión pueden ser recordados. ¿Estás listo para empezar? Tus manos, casi sin querer, colocan la hoja. Empiezas a teclear. No tu nombre, no tu dirección. Empiezas con algo más simple, más verdadero. Empiezas con la voz. La misma voz que llevó 60 años en silencio. La misma que se negó a morir, aunque todos la borraran. Y mientras escribes, otra imagen se forma en tu mente. Año 1965. Hospital Psiquiátrico de Santa Lucía, Chile. Una paciente llamada Elena Lira de iniciales Etel es ingresada tras afirmar que una niña olvidada se le aparece en sueños. Durante años, escribe cartas dirigidas a alguien que nunca fue identificado. Cartas que, según la enfermera de turno, se escribían solas mientras dormía. En una de ellas, se menciona un nombre. Sofía Elena. Los archivos médicos fueron quemados en 1974, pero alguien logró conservar un extracto, guardado en microfilm. Un investigador quizás tú lo vio alguna vez, pero pensaste que era una invención. Un eco sin contexto. Ahora sabes lo contrario. Y él fue el primer puente. El primer intento de que esa voz volviera. Pero nadie escuchó. Tú sí. Y eso cambia todo. Hay quienes dicen que los recuerdos reprimidos vuelven en forma de sueños. Otros, que la historia es una secuencia de errores cuidadosamente editados. Pero hay otra posibilidad, que los borrados no se han ido, solo esperan a ser escritos de nuevo. Mientras pulsas cada tecla, algo se libera. Una imagen, una voz, un dato que no estaba. Tú mismo eres la historia que fue tachada, pero también eres quien decide si dejarla enterrada o desenterrarla por completo. Y ahí está Sofía otra vez, no como niña, no como espectro, sino como testigo, sentada frente a ti al otro lado del escritorio. Con la cabeza levemente inclinada, esperando. No te dice nada, no sonríe, no necesita hacerlo, solo está ahí, dándote permiso.
porque ya entendiste la verdad más incómoda. No todo lo que fue borrado merecía desaparecer. Te quedas en silencio. La hoja sigue en blanco. La máquina de escribir callada. La figura de Sofía ahora apenas perceptible en la penumbra. No hay música, no hay voces, solo una sensación que no puedes nombrar. Como si alguien hubiera abierto una ventana en tu memoria, y el aire de otro tiempo se colara por fin. Miras a tu alrededor. Ese archivo, ese espacio imposible lleno de carpetas negras, nombres perdidos, fotografías borradas, ya no parece tan ajeno. Te resulta familiar. No porque lo hayas visto antes, sino porque siempre estuvo dentro de ti. ¿Y si cada uno de nosotros tiene una voz olvidada en su interior? ¿Una historia que nadie quiso escuchar? ¿Un recuerdo que no encajaba en el relato oficial? Tal vez no somos solo herederos de lo que nos contaron. Tal vez también llevamos cicatrices de lo que callaron. Una voz que esperó 60 años para hablar. Puede parecer una rareza, pero quizás, si escuchas con atención, no es la única. Cierra los ojos. Escucha ese leve zumbido, ese eco que viene de otro tiempo. Esa frase que nadie dijo, pero que te parece tan familiar. No la ignores. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.